Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir adelante, de poder seguir en este estudio. Quiero decirte que ya estamos en el capítulo 17, estamos entrando ya en el versículo 1 del capítulo 17 y llevamos más de 50 clases. Quiero animarte a que sigas adelante. A través de estos estudios podemos conocer más y más a Jesús, seguir sus pasos, seguir avanzando conforme a lo que Él dejó escrito para que nosotros pudiéramos ver, pudiéramos aprender, pudiéramos tomar las mejores decisiones en esta vida, ¿verdad? Recordamos que el apóstol Pablo dice que lo más importante aquí es que nosotros obtengamos la mente de Cristo, ¿verdad? Y la mente de Cristo la obtenemos a través de una relación con Él, una relación escudriñando su palabra, una relación buscando todos los días el aprender más de Él, y todo lo que tú estás haciendo en este día, todo lo que tú haces al escudriñar su palabra, al buscar aprender más de Él, como estos estudios verso a verso, lo que tú estás haciendo es aprendiendo más de Él y conociendo la forma en cómo Él tomó las mejores decisiones en el transcurso de su vida, ¿verdad? A veces nos ponemos a pensar si nosotros hubiéramos sido uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos, ¿verdad? Que quizás hubiéramos entendido mucho mejor que como los apóstoles de aquel tiempo entendieron, pero verdaderamente cada uno vivió conforme al tiempo que le corresponde. Y yo sé que todo lo que vivió el apóstol Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, todas las personas que estuvieron al lado de Jesús, vivieron para dejarnos una gran enseñanza y que nosotros podamos también, como te digo, tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Si es que si tú te estás incorporando a este estudio, quiero decirte que todos los estudios están siendo grabados y puedes encontrarlo en nuestra página de Facebook, en YouTube y en Spotify, y puedes ponerte al corriente con todas estas clases para que puedas seguir avanzando a la par como nosotros vamos avanzando. Y me gustaría iniciar con una oración para comenzar con el capítulo 17. Si puedes ayudarme con esta oración ahí donde tú estás, te lo agradecería. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que como dice tu palabra, de ti proviene toda buena dádiva, de ti proviene todo don perfecto, Señor. Yo te ruego que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos y que toda palabra que se hable el día de hoy pueda ser una semilla que caiga en el corazón de ellos y que pueda dar fruto al 100 por 1, Señor. Un fruto que puedan compartir con las personas que les rodean, un fruto apacible, un fruto, Señor, que mi Dios, a través del tiempo, Señor, pueda perdurar. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Señor, te rogamos también que pongas un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra inspirada por ti pueda salir de mi boca. Señor, te pido por esta pandemia a nivel mundial. Te rogamos que seas tú tomando el control, Señor, de esta pandemia y que no permita, Señor, que se siga expandiendo. Trae sanidad a todas aquellas personas que han sido contagiadas. Te pedimos por las personas que son cercanas a nosotros y que han adquirido esta enfermedad. Trae, Señor, esa pronta recuperación. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 17, vamos a leer a partir del versículo 1 en esta porción que la Reina Valera la titula La Transfiguración, ¿verdad? 6 días después, capítulo 17, versículo 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde el cielo. eh, He aquí una voz desde las nubes que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo: Levantaos y no temáis.
y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que había hablado de Juan el Bautista. Muy bien, aquí vemos la historia, vemos en este pasaje cómo se cumple lo que Jesús les decía en el capítulo 16, lo que estábamos comentando el día de ayer. Recuerdas que Jesús les dijo que había algunos de sus discípulos, algunos de los que estaban ahí con él, de sus apóstoles, que no verían la muerte o no degustarían muerte antes de que vieran al Hijo del Hombre en su majestad, en su gloria, lo que estamos viendo aquí en el capítulo 17, ¿verdad? La palabra que se utiliza aquí para transfiguración o la palabra donde dice se transfiguró es una palabra que se menciona como metamorfosis, ¿verdad? Hubo un cambio en Jesús, un cambio de apariencia, y recordamos aquí, ¿verdad? Cuando dice la palabra que su rostro fue como el sol, ¿verdad? Brillante, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Recordamos estos términos que son aplicados a Jesús. No sé si recuerdas que Jesús es mencionado en la palabra como ese sol de justicia, ¿verdad? Aquí vemos nosotros cómo trata Mateo de interpretar o de explicar algo, ¿verdad? Tratan de explicar la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Jesús, como esa luz resplandeciente, ¿verdad? Verdaderamente yo me puedo imaginar que es algo inexplicable, algo que cuando nosotros lo veamos lo vamos a entender de una forma más correcta. Esto que están escribiendo los autores, esto que están escribiendo los evangelistas, ¿verdad? Como Mateo, y lo que escribió el apóstol Pedro también, o lo que escribió Juan al describir esta escena, ¿verdad? Yo sé que lo vamos a entender un poquito más cuando nos toque verlo con nuestros propios ojos, ese sol de justicia, ¿verdad? Ese sol de verdad. Cuando miremos a Jesús con esas vestiduras blancas, resplandecientes, lo vamos a comprender aquí. Ellos tratan de explicarlo de esta manera, y eso nos redirecciona a cuando el apóstol Pedro en su primera carta, en su carta en segunda de Pedro, perdón, en su segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 16, describe esta escena cuando él estuvo presente. Dice en el versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, ¿verdad? Como enseñanzas engañosas o algo que a lo mejor es incierto. Dice aquí, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, aquí es donde él confirma que ellos miraron la gloria de Dios, su majestad, ¿verdad? Representada en Jesús en aquel monte. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo, ¿verdad? Aquí el apóstol Pedro, años después, escribe esta carta, años después menciona este suceso, ¿verdad? Algo que para él fue algo impresionante, algo que fue algo verdadero para su vida, algo que lo llevó a entregar hasta su propia vida por causa del evangelio. Recordamos que el día de ayer platicábamos que nadie entrega su vida por causa de una mentira. Si el apóstol Pedro hubiera creído que ya no estaba en este tiempo Jesús, ¿verdad? Pero si el apóstol Pedro hubiera creído que lo que Jesús le estaba enseñando, o lo que en aquel tiempo había aprendido de Jesús, no era algo totalmente cierto, algo totalmente verídico, quizás él hubiera negado ser muerto por causa del evangelio, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando él se presenta con la situación de que lo querían matar por causa de compartir el mensaje, compartir el evangelio, dice que lo crucificaron. La historia seglar, ¿verdad? Que es la historia que no
no está escrita en la palabra, sino que la escribieron escritores comunes, escritores historiadores, por ejemplo, como Flavio Josefo de aquellos años, historiadores comunes que existieron en aquellos años. Describen que el apóstol Pedro, ¿verdad?, murió crucificado, pero él no se sintió con la posición de morir igual que el Señor Jesucristo, así es que la historia dice que él pidió ser crucificado de cabeza. También dice la historia que Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, también lo pusieron a hervir en aceite. Por ahí dicen que el apóstol Pablo fue decapitado. Entonces no tuvieron un fin muy pues ante los ojos de los hombres, ¿verdad? No fue un fin muy grato, pero como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo podemos recitar, ¿verdad? Muy bonito, nos emociona todo eso, pero verdaderamente el estar en esa circunstancia, en esa situación, ¿verdad?, es donde verdaderamente se revela quiénes los hijos de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos cómo el apóstol Pedro estaba convencido, totalmente convencido de la deidad de Jesús, totalmente convencido de lo que él estaba creyendo, ¿verdad? Y al grado de poder entregar su vida. Y es por eso que nosotros creemos, ¿verdad?, fielmente con todo nuestro corazón, que todo lo que está escrito y todo lo que se escribió por estos apóstoles es verdad, ¿verdad? Porque si alguien puede entregar su vida por causa de esta verdad, quiere decir que no hay nada que nos pueda mover de creer que todo lo que se escribió fue verídico. Entonces, pues aquí vemos al apóstol Juan, al apóstol Pedro mencionando la escena, y el apóstol Juan en su carta también, en su carta, no en el Evangelio de Juan, sino en su carta de Juan, lo escribió también desde otra perspectiva. Vamos a leerlo ahorita, en Primera de Juan. Vamos a leerlo por aquí a partir del versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, hace referencia a Jesús. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? En el versículo 5 trata de describir Juan esa luz que es Jesucristo, ¿verdad? Esa luz que también a nosotros nos iluminó, que no la vimos físicamente, pero de alguna manera nos ha traído a la salvación, ¿verdad? Jesús es esa preciosa luz, ¿verdad? Dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído desde Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, ¿verdad? Así es como Juan lo describe, como Juan trata de interpretar a Dios. En el versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Aquí Juan menciona a Jesús como esa luz, a Dios como esa luz, menciona que todo lo que se habló desde el principio, todo lo que ellos vieron, todo lo que ellos palparon, están tratando de transmitirlo en este momento, ¿verdad? Entonces recordamos que la Escritura se vuelve real o dice la palabra de Dios que en boca de 2 o 3 testigos, ¿verdad?, se confiesa una verdad. Y aquí vemos la confesión de Pedro y vemos la confesión de Juan, cómo describen a Jesucristo como esa luz, cómo describen la porción de la transfiguración, ¿verdad? Aquí vemos nosotros 3 apóstoles, 3 seguidores de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan su hermano, ¿verdad? Aquí nosotros vemos que pues desde el principio Jesús miró a estos hombres que eran pescadores, que
que pasó Jesús y los miró trabajando y los llamó, y ellos accedieron a poder ir y caminar con Jesús en estos 3 años impresionantes. Aquí estamos ya a punto de entrar al tiempo difícil de Jesús, donde Jesús empieza a padecer físicamente por causa de la verdad que está predicando, por causa del evangelio. Y aquí vemos a Pedro, Jacobo y a Juan. Ellos son los seguidores de él, más acercados a él, ¿verdad? Vemos que tiene 12 apóstoles, pero Pedro, Jacobo y Juan era un grupo, se puede decir, como privado, un grupo predilecto de Jesús, ¿verdad? Lo vemos cuando Jesús va y resucita a la niña aquella, nada más los toma a ellos tres y se meten en la casa y sacan a todas las personas, y a ellos les tocó ver esa situación, y ahora les está tocando ver la transfiguración de Jesús, ¿verdad? Les está tocando ver cómo Jesús en esa metamorfosis, ¿verdad? Muestra su gloria como Dios mismo, ¿verdad? Frente a ellos, y vemos cómo Moisés y Elías se le presentan a él, ¿verdad? Ahora la pregunta, la incógnita es cómo ellos sabían que era Elías, cómo ellos sabían que era Moisés el que se estaba presentando delante de ellos. Aquí hay muchas cosas que preguntaremos a Dios, a Jesús, cuando estemos delante de su presencia, ¿verdad? Pero lo que podemos entender aquí es que ellos estaban teniendo una revelación, ¿verdad? Una revelación en ese momento donde ellos podían entender que las dos personas y las dos se puede decir entes, o las dos siluetas que estaban frente a Jesús, era Moisés y Elías, ¿verdad? Pero ¿por qué Moisés y por qué Elías? Porque hay muchas personas, muchos personajes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no apareció David, verdad? ¿Por qué no apareció el rey David? ¿Por qué no apareció Salomón, verdad? ¿Por qué no apareció alguno de los profetas, Isaías, Jeremías? ¿Por qué no apareció ninguno de los profetas, verdad? ¿Por qué? Porque aquí en Jesús, ¿verdad? Como dijo Jesús en su palabra, ¿verdad? Que los 10 mandamientos, perdón, se resumen a dos mandamientos importantes. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, aquí se resume toda la ley y todos los profetas. Porque Jesús, así estos resúmenes, ¿verdad? Lo muestra también de esta manera. Aquí en Moisés y Elías es el resumen de toda la ley y todos los profetas, ¿verdad? Porque recordemos que Elías fue uno de los grandes profetas que trajo milagros, que trajo prodigios, que hizo señales similares a las que hizo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué Moisés? Porque Moisés era el que había recibido toda la ley, la cual estaban implementando en ese tiempo, ¿verdad? La cual estaban implementando y que habían tergiversado, como platicamos a lo largo del estudio, lo habían tergiversado en su tradicionalismo, ¿verdad? Leyes que Dios había dado a Moisés, los escribas, los fariseos y todos los ancianos principales que estaban como autoridad en el tiempo de Jesús, y antes de ellos habían tergiversado mucho los mandamientos, de manera que los habían acomodado y los habían adecuado y los habían convertido en mandamientos incumplibles, ¿verdad? No se podían cumplir, ¿verdad? Los mandamientos eran muy complicados. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Pedro en una plática, le dice, ¿por qué le ponen mandamientos a los gentiles que ni siquiera ustedes pueden cumplir? Ni siquiera sus padres pudieron cumplir, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Jesús resume toda la historia en esta hazaña, en este monte de la transfiguración, a Moisés y a Elías, ¿verdad? Aquí a la ley y a los profetas. Entonces dice la historia, la porción esta de la palabra, que estaba Pedro, y que Pedro, asustado, ¿verdad?, por la situación que se estaba viviendo en este momento, le dice, Señor, es bueno, o sea, qué precioso es que nosotros estemos aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros para que ustedes estén a gusto, verdad? Era como como en un sentido de servicio,
el apóstol Pedro le dice: ¿quieres que hagamos unas enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías? Y entonces en el versículo 5 es donde se manifiesta la gloria de Dios de una forma impresionante, porque dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, ¿verdad? Esa nube de luz, yo te puedo asegurar que es algo que están tratando de describir ellos con palabra, pero es una gloria impresionante. Recordemos que cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, dice que en una ocasión Moisés le dijo: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y dice que el Señor le dijo: sí vas a ver mi gloria, pero tienes que meterte en una cueva y no me puedes ver cara a cara, porque no hay nadie que me haya visto cara a cara y siga con vida. Y dice que se metió a una cueva, y entonces dice que pasó la gloria de Dios, pasó la luz de Dios, ¿verdad? Por aquel lugar. Y dice que cuando Moisés la miró, su rostro cambió totalmente, su mirada cambió totalmente, al grado de que cuando Moisés murió, todavía en sus ojos se miraba la luz de vida, se miraba en su rostro un resplandor glorioso por haber visto la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés bajó del monte, las personas no podían ver su rostro porque estaba la gloria de Dios reflejada en él. Entonces aquí vemos también en esta escena cómo la gloria de Dios cubrió ese lugar. Y entonces a partir de ese momento para ellos fue una experiencia impresionante, una experiencia diferente a la que habían recibido todos los apóstoles y la experiencia que habían tenido ellos hasta ese momento con Jesús. Yo te puedo asegurar que ningún milagro de sanidad, que ningún milagro de multiplicación, ningún milagro que haya hecho Jesús se compara con haber visto su gloria. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar todos los días, puestos de rodillas, buscando su presencia. Yo te invito a que le digas: Señor, quiero ver tu gloria, Señor, quiero ver tu luz, quiero ver tu resplandor, Señor. Anhelamos ver ese resplandor glorioso sobre nuestras vidas. Anhelamos ver, Señor, ese resplandor poderoso sobre nuestro día a día, Señor. Y eso es de lo que se trata, ¿verdad? Poder alcanzar a ver la gloria de Dios reflejada en nosotros, ¿verdad? Entonces aquí dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oíd, ¿verdad? Estas palabras, ¿para quiénes eran? Estas palabras eran para estos tres apóstoles, para Pedro, Jacobo y Juan. No era para Elías, no era para Moisés, no era para Jesús. Era para estos tres apóstoles. Imagínate el privilegio de que Dios mismo te hable. ¿Desde cuándo Dios no le hablaba a la humanidad? ¿Verdad? Recordamos que en el Antiguo Testamento, cuando iban por el desierto, Dios trataba de hablarle al pueblo, y el pueblo, cuando escuchó la voz de Dios, le dijo a Moisés que no les hablara directamente porque tenían temor, sino que le hablara a Moisés y que Moisés le dijera todo aquello que Dios quería decirles a ellos, ¿verdad? Y aquí vemos cómo ellos son privilegiados, porque después de muchos miles de años les tocó escuchar la voz de Dios nuevamente. Qué privilegio tan grande, qué privilegio tan impresionante tuvieron estos apóstoles, ¿verdad? Entonces Jesús se acercó y les tocó, ¿verdad? El versículo 6 dice: al oír esto, sus discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor, ¿verdad? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo debe ser la voz de Dios? La voz de Dios ha de ser un estruendo fuerte que cimbra el universo, ¿verdad? Que siembra todas las cosas. ¿Por qué? Porque es un Dios tan grande, tan poderoso, tan magnífico. Es un Dios más grande y poderoso de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y así es que eso nos da un consuelo, porque cuando nosotros estamos atravesando tiempos difíciles, cuando nosotros estamos atravesando por circunstancias complicadas en nuestra vida, que a veces no encontramos la salida, que a veces no encontramos la solución, que a veces no sabemos qué hacer, quiero decirte que servimos a un Dios todopoderoso que puede transformar el rumbo de tu vida, que puede cambiar las circunstancias en las cuales tú estás viviendo con el simple hecho de humillarte, de doblar tus rodillas delante de su presencia y que levantes un clamor delante de él, porque dice su palabra que él no desprecia un corazón contrito y humillado, que un corazón que le busca, un corazón que le anhela, un corazón que está ahí pidiéndole a él, ¿verdad? Como dijo Jesús:
Señor, tú siempre me oyes, y nosotros tenemos esa confianza de que si nosotros le pedimos a Dios, Él siempre nos oye, ¿verdad? Es un Dios tan grande, un Dios tan poderoso. Abrázate de sus promesas, abrázate de todo lo que Él te ha dicho, cree en su palabra, cree en los milagros, cree en los prodigios, créele cuando Él dice que Él es tu proveedor, que Él es tu pronto auxilio, que Él es tu socorro, que Él es tu libertador, que Él es tu refugio, que Él es el que te sostiene de tu mano derecha para que no caigas, que dice la palabra que si 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará, porque el Señor le dará la oportunidad de levantarse, ¿verdad? Ese es el Dios que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces dice que al oír los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor, ¿verdad? Entonces Jesús se les acercó y les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solamente a Jesús. Ya había pasado la escena, ya había pasado este gran episodio en sus vidas inolvidable. Dice el versículo 9, dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondió Jesús y les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que Él les había hablado de Juan el Bautista, ¿verdad? Aquí Juan, cuando escribe su evangelio, esperemos un poquito más adelante ver también el evangelio de Juan verso a verso. Juan menciona a Juan el Bautista, ¿verdad? Porque Juan, apóstol, era el discípulo amado, pero Juan el Bautista era el primo de Jesús. Son dos Juanes diferentes. Entonces Juan, el discípulo amado, menciona a Juan el Bautista, que era el hombre que iba a venir con el espíritu de Elías, ¿verdad? Y Jesús lo confirmó. Jesús confirmó también, lo veíamos por ahí en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, por allá. Mirábamos cómo Jesús hablaba de Juan el Bautista también, como ese hombre cuando dijo: ¿a quién saliste a ver? ¿A quién saliste a ver al desierto, verdad? Saliste a ver a un magnate, saliste a ver a un rico, ¿verdad? No, saliste a ver a un hombre que no se preocupaba por su vestimenta, que comía las almendras silvestres y que todo lo que describiendo a Juan el Bautista, ¿verdad? Pero como ese hombre, ese profeta de autoridad, Jesús lo reconoció, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el profeta Elías, el cual esperaban, así como Jesús era el Mesías que esperaban, el profeta Elías que ellos esperaban que regresara, porque si te vas a la historia del Antiguo Testamento, Elías no miró muerte. Elías dice que fue levantado en un carro de fuego, y entonces los escribas y los fariseos, fue levantado en un carro de fuego y desapareció ante los ojos de su discípulo Eliseo. Entonces ya no lo volvieron a ver nunca más. Entonces por eso se dice que Elías no miró muerte. Entonces los escribas y los fariseos esperaban que Elías regresara nuevamente, pero lo único que vino fue el espíritu de Elías, que fue el que reposó, o se puede decir que fue el que estuvo con Juan el Bautista cuando él predicaba con ese denuedo y con esa autoridad, ¿verdad? Entonces aquí Jesús les dice: ya vino Elías en forma de Juan el Bautista, pero ya vino, y de todas maneras hicieron lo que quisieron con él, no hicieron caso, ¿verdad? Y no entendieron lo que Dios quería hablarles a través de este gran hombre. Muy bien, pues aquí seguimos avanzando. Ahora vemos el episodio de la transfiguración y seguimos avanzando en este estudio precioso. Quiero dejarte con esto y quiero decirte que no te pierdas la siguiente clase, la segunda anunciación, ¿verdad? Donde Jesús vuelve a anunciar su muerte, donde Jesús sana a un muchacho lunático, y muchas historias impresionantes que aún nos faltan por ver, que te van a ser de gran ayuda. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un excelente día.